Para este segundo panel tenemos como moderador al profesor Luis Ernesto Rodríguez, quien es profesor de Derecho Internacional Privado tanto de la Universidad Central de Venezuela como de la Universidad Católica Andrés Bello. Él es también director y fundador del INVEDET. Adelante, Luis. Sí, muy buenas tardes, Mario. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en esta jornada sobre inteligencia artificial y derecho, para tratar de continuar y cumplir el tiempo de la manera más estricta como nos lo planteamos desde el inicio. Damos la bienvenida pues a un grupo de 4 expositores más, o expositoras también. Y para esta primera exposición tenemos al profesor muy querido, muy cercano, miembro del INVEDET, también semillero o semilla de esta iniciativa, que es el profesor Juan José Bolinaga. Para hacer síntesis, Juan José es profesor de la UCAP, Universidad Central de Venezuela, y de la Universidad Marítima del Caribe, miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, y también, como ya dije, del INVEDET. Y por supuesto, socio y fundador de la firma Bolinaga y Blanco. Profesor Juan José, tiene usted entonces la palabra y esos 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, vamos a poner aquí el control del tiempo. Bueno, agradecer a la Universidad Católica Andrés Bello, también a la gente de Universitas y por supuesto al Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, y a Ernesto, que a pesar de que es más joven que yo, pues ha sido profesor mío en unas clases que yo estuve asistiendo como oyente sobre blockchain. Yo les voy a compartir una gráfica que tengo aquí, unas pequeñas láminas para ir haciendo poder ir siguiendo la dinámica. Yo lo primero que quisiera decirles en torno a este tema de los buques autónomos es que el propio derecho marítimo siempre ha sido muy vulnerable, o digamos muy pro adaptar nuevas tecnologías. De hecho, por ejemplo, cuando cambió de las velas al vapor, o cuando, por ejemplo, ha cambiado sistemas de comunicación, el último de ellos, por ejemplo, el GPS, que además se inventó a raíz justamente de la posibilidad de detectar submarinos. Entonces vemos cómo el campo de todo lo que tiene que ver con la navegación, pues siempre ha estado muy al tanto de las nuevas tecnologías. En este caso concretamente veo que actualmente pues en el transporte marítimo va a influir mucho el blockchain en todo lo que tiene que ver con la documentación y transmisión de documentos, por ejemplo, los conocimientos de embarque. Vemos también que se van a ir adoptando poco a poco toda la técnica de la impresión 3D para hacer repuestos a bordo y no hacer que el buque pase muchos tiempos detenido. También, por supuesto, Internet de las Cosas tiene mucho que ver, ya no solo con todo el transporte, sino también con la operación de los puertos y con toda la logística de las mercancías, y evidentemente con el tema que nos va a ocupar hoy, que es el tema de los buques autónomos de superficie, pero donde sobre todo quien tiene mucho que ver es la robótica y la inteligencia artificial, o como esta mañana decía temprano Daniel, el tema de la robótica inteligente. Si vamos a las categorías que ha expuesto la OMI, o sea, la Organización Marítima Internacional, ella hace 4 categorías de buques en los cuales hay procesos donde la inteligencia artificial pudiera intervenir. El primero es aquellos buques con procesos automatizados y apoyo en las tomas de decisiones, es decir, donde sigue siendo el mismo buque de hoy en día, donde hay tripulaciones a bordo, pero hay ciertos mecanismos para que efectivamente pueda tomarse decisiones. Después el buque controlado a distancia, pero que sigue habiendo gente o tripulación a bordo. Después tenemos los buques controlados a distancias sin gente de mar a bordo, donde ya empieza a plantear problemas, por ejemplo, si no es un buque tripulado, quién es el responsable de determinados actos que ese buque genere. Y por último, el buque totalmente autónomo, es decir, aquel buque operado por inteligencia artificial.
Si vamos a la definición que nos da la Organización Marítima Internacional, el buque marítimo autónomo de superficie es todo buque o nave que pueda navegar sin depender de la intervención humana. Y justamente ahí es que nosotros nos vamos a ir enfocando. Sin embargo, sí tengo que decirles que la OMI ha expresado mucho o ha estudiado estos buques, primero por lo que ha sido tradicional, que es la seguridad de la vida en el mar, la seguridad del buque y la carga, la seguridad y la protección del medio ambiente y la seguridad de la navegación. Y por su parte, el Comité Marítimo Internacional, que es un ente privado, pero que tiene que ver mucho con estos temas marítimos, es el otro que sí ha hecho un gran esfuerzo por tratar de resolver el problema, digamos, privado, que es el problema que deriva de la responsabilidad civil de los hechos que tienen que ver con la navegación. Sin embargo, a mi manera de ver, lo sigue haciendo de una manera, y lo vamos a ver a lo largo de esta intervención, lo viene haciendo mucho con el sesgo de seguir entendiendo que los buques siguen siendo los mismos buques de toda la vida. Y para mí, una vez que tenemos buques que operan autónomamente, sin ninguna intervención humana, tenemos dos chances. O estamos ante un buque que es tripulado por un robot con inteligencia artificial, es decir, que la tripulación pasa a ser un robot, o que el mismo buque pasa a ser un robot con inteligencia artificial. Y ahí esas dos versiones son las que podríamos manejar. Y de ahí tenemos que entonces ver el tema que quiero tocar hoy, que es en cualquiera de estas dos opciones, cuál es el tema o cómo se resuelve el tema de la responsabilidad civil derivada de los hechos de navegación. Tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, que la responsabilidad en el transporte marítimo básicamente está basada sobre la culpa y, en consecuencia, basada sobre la intervención humana. Y aquí justamente lo que estamos diciendo es no va a haber intervención humana. Entonces, lo que nos queda preguntarnos es cómo queda esa responsabilidad cuando el agente que lo produce no es un agente humano. Yo lo quisiera pararme un poquito en tratarles de decir o de expresar cómo ha sido todo este tema de la responsabilidad que ha hecho posible que el transporte marítimo exista. Por muchos años siempre ha habido un conflicto entre la posibilidad de una exoneración absoluta por parte del transportista, del armador, es decir, de que opera el barco versus grados de responsabilidad donde se haga responsabilidad no solo de la mercancía que transporta, sino también de los daños, por ejemplo, que se pueden crear en el medio ambiente y todo esto. Al principio, hace 200 años, se decía que había cláusulas de total exoneración. Después las Cortes establecieron la teoría del actual favor privity, que no es otra cosa que nosotros pudiéramos traducir en nuestro derecho, el que uno puede exonerarse siempre y cuando no haya negligencia, impericia o imprudencia. Después, entonces, los armadores buscaron decir, bueno, muy fácil, pongo a gente que opere por mí los barcos y, en consecuencia, es la responsabilidad de ellos y así no afecta mi patrimonio. Y las Cortes inglesas inventaron la figura del alter ego, es decir, no, es que Pérez, esa persona es como si usted mismo estuviera operado el barco, por lo tanto, usted es responsable. Después, entonces, dividieron su flota en diferentes barcos y crearon la figura del sister ship. Las Cortes crearon la figura del sister ship y dijeron, no, mire, si son personas naves relacionadas a las mismas personas, son responsables esos distintos patrimonios que usted dividió para responder por los daños que ellas mismas vayan a generar. Después, ¿qué es lo que hoy en día existe? Que es la exoneración de la responsabilidad por actos de los dependientes, concretamente de la tripulación y del capitán, y en algunos casos se extiende inclusive a operadores portuarios, y inclusive ya últimamente vemos cómo hay un levantamiento del velo corporativo. Yo quisiera en este caso referirme concretamente al tema de la exoneración de responsabilidad por los actos de dependiente, capitán y tripulación, porque vemos que en este caso no va a haber dependientes o no va a haber capitán, o en todo caso el capitán va a ser un robot en caso de que nosotros tomemos un robot con inteligencia artificial, si nosotros tomamos el caso de que efectivamente ese barco va a estar tripulado por un robot. Entonces la pregunta es, la falta náutica que hasta ahora se viene siendo una causa de exoneración para el capitán, para el armador, por los actos negligentes, imprudentes o con impericia del capitán, pudiera ser causa de exoneración para el armador en su responsabilidad cuando quien comete estos actos es una tripulación o un buque que está dotado de inteligencia artificial y opera de manera autónoma sin intervención humana.
Y lo que vemos es que se nos presentan, además de los típicos agentes o personas que operaban el derecho marítimo anteriormente, como era el armador, el fletador, el fletante, el transportista, la tripulación, vemos que se nos empiezan a sumar otros, como pudiera ser, por ejemplo, el propio robot, pudieran ser los fabricantes de esos equipos que operan de inteligencia artificial, inclusive no solo equipos de inteligencia artificial, sino también, por ejemplo, los sensores que van a servir para que se tomen datos, para que esa navegación se pueda hacer, se pueda con los datos sacar conclusiones que permitan a esa inteligencia artificial operar esos barcos a través de Internet de las cosas. O, por ejemplo, también empezarían a intervenir, serán los programadores de esos algoritmos, de esos programas, los responsables en caso de que haya un accidente, de que no se pueda, por ejemplo, custodiar la mercancía en cuanto a temperaturas y tal, y que se hayan cometido errores en esos programas. O serán los propios usuarios los responsables, o inclusive en el caso de los buques que decíamos que había controladores de tierra, si yo esos controladores de tierra pudiera asimilarlos a capitanes de barcos. De tal manera que a mí se me ocurre que lo que nosotros estamos viendo ahorita, vislumbrando hoy en día, que vemos es la posibilidad de que esta responsabilidad o que los maritimistas empecemos a discutir esta responsabilidad desde tres perspectivas. La primera es decir, bueno, si el barco es un propio robot que opera de manera autónoma y sin intervención humana, podríamos nosotros crearle personalidad jurídica a esos robots. Y si se dan cuenta, la discusión que estamos dando es para los buques la misma discusión que se está dando para cualquier tipo de robot con inteligencia artificial. Claro, aquí habría varias cosas interesantes respecto a los barcos, que por ejemplo la teoría de la personalidad jurídica de los barcos no llega a ser tan ajena al derecho marítimo, porque ya desde hace mucho tiempo el derecho marítimo tiene la teoría de la personificación de los barcos. Es decir, si ustedes leen literatura en lengua inglesa, pueden ver, por ejemplo, cómo para las naves se usa el artículo she, es decir, de ella, en vez del artículo it de indefinido, de cosas, porque la consideran realmente no una cosa, un objeto, sino lo consideran una persona con patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio? El patrimonio propio que obviamente se utilizó para responder por todo lo que son los créditos privilegiados y todo este asunto, pero no es una teoría que sea lejana. Por supuesto, esto plantea lo que esta mañana temprano decía Daniel Hernández en cuanto a que esto acabaría o en todo caso habría que redefinir todo el tema de la división nuestra del derecho entre personas y cosas, porque estaríamos teniendo algunos objetos con personalidad jurídica que serían cosas porque pueden ser a su mismo tiempo apropiados, pero al mismo tiempo pudieran ser objetos de rendición de cuentas. Sin embargo, como él mismo señalaba esta mañana, esos son temas de política legislativa. Por ejemplo, vemos, las corporaciones que son cosas y al mismo tiempo tienen personalidad jurídica. El otro aspecto que nosotros pudiéramos ver para esta responsabilidad sería, bueno, vamos a tratar de ver una responsabilidad distribuida. Y ahí entonces tendríamos que preguntar a quiénes van a responder de esto. Y teníamos lo que decíamos anteriormente. Tendríamos, por ejemplo, a los programadores, podríamos tener al fabricante, pudiéramos tener, por supuesto, al armador, a los usuarios. Aquí a mí se me ocurre que habría una pregunta muy importante que dar en torno a los barcos. Los barcos son bienes que están hechos o producidos para durar mucho tiempo. Entonces, ustedes imagínense, por ejemplo, un programador de inteligencia artificial puede ser responsable por 20, 25 años que dura la vida útil de un barco. Posiblemente caeríamos en aquello que decía el profesor Arroyo, de caer en el absurdo, como por ejemplo si nosotros hacemos los astilleros responsables como constructores de una responsabilidad decenal cuando el buque opera y tiene cantidad de incidentes a lo largo de su vida. Y lo otro que yo inclusive lo vengo manejando ya desde el año 99, no por el tema de los robots, porque en aquel momento no existía, sino el tema de la responsabilidad objetiva. Es decir, tratemos de ver si el camino es respecto a los buques autónomos, llevar una responsabilidad objetiva. Esto primero por temas de seguro.
Acuérdense que el transporte marítimo que lleva o mueve el 90% de la carga a nivel internacional se basa o se puede hacer porque está basada en un seguro marítimo. Si no existe un seguro marítimo, es difícil que se pudiera hacer transportes porque nadie va a asumir las responsabilidades que hoy en día implica el transporte marítimo. Y pudiendo tener una responsabilidad objetiva que a su mismo tiempo sea limitada, es lo que nos permite a nosotros efectivamente poder asegurar la carga y poder realizar el transporte. Y lo segundo es que evidentemente es poner los beneficios versus los riesgos. Así como en las dos anteriores pudiera ver que quien está usufructo los beneficios pudiera estar usando la personalidad jurídica de los robots o la responsabilidad distribuida para ocultar, es decir, para volver a lo que antaño decíamos, llevar una exoneración máxima de su responsabilidad, podríamos decir, bueno, si usted introduce los riesgos, lo lógico es que también, si usted tiene los beneficios, lo lógico es que usted también asuma los riesgos y así pudiéramos volver a una responsabilidad objetiva, pero para los armadores, que a su vez pudiera ser limitada para poderla asegurar. Yo esta mañana me reía mucho cuando oía a Daniel al principio diciendo, claro, él lo plantea porque además es un muchacho joven, que decía que es que el problema es que seguimos pensando en conceptos viejos y por eso tengo el teléfono que ustedes tienen a la izquierda de sus pantallas, que seguramente no lo conocerán, pero así siguen pensando muchos maritimistas en ese teléfono y no en el teléfono celular que tiene miles de nuevas apps, miles de nuevas funciones, que tiene una categorización diferente y que si la gente de tecnología hubiera seguido pensando en el teléfono negro ese que uno mete el dedo y le da cuenta y que seguramente mis hijos y mis nietos no sabrán nunca que es un teléfono, pues no hubiéramos llegado a lo que son toda la tecnología. Es decir, es hora de ver, como planteaba esta mañana Daniel, las cosas de manera diferente. De hecho, si yo les invito a ver el buque que tienen ustedes a su mano derecha, ustedes ven, por ejemplo, que no tiene casilla o sea, no tiene castillo de tripulante, se parece muy poco a los buques que tenemos, pero ese es el buque que nosotros vamos a regir. Entonces, el título que yo le había puesto a mi pequeña intervención de hoy, los buques autónomos continuarán siendo buques. Yo digo sí, continuarán siendo buques, pero serán algo más que buques y los maritimistas tenemos que empezar a entender que estamos trabajando con cosas que son algo más que buques, que son justamente la posibilidad de que estemos trabajando con robots con inteligencia artificial o robots inteligentes, como planteaban a lo largo de la intervención esta mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan José, no solamente por la información y por todas esas preguntas que planteaste, sin dudas la misma línea de las inquietudes que han planteado todos los demás participantes el día de hoy, ahora con una aplicación y una especificidad que creo que supera las que ya veníamos revisando. Y gracias por mantener también esa forma estricta sobre el respeto del tiempo. Pues corresponde ahora la palabra a la profesora María Alejandra Ruiz. Pues María Alejandra también de la casa nos va a comentar o va a hacer algunas consideraciones sobre inteligencia artificial y arbitraje. La profesora Ruiz es abogada con laudo de la Universidad Central de Venezuela, asociada al Departamento de Dispute Resolution del Escritorio Jurídico Baker McKenzie de Venezuela, profesora de Teoría General del Proceso en la Universidad Monte Ávila y pues directora del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología y pues miembro finalmente del Latin American International Arbitration. María Alejandra, pues es tuya ahora la pantalla y el micrófono. Muchísimas gracias, Luis Ernesto. Ya que estoy tratando de colocar aquí la presentación. Avísenme si la pueden ver, por favor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luis Ernesto. Muchísimas gracias a Universitas y al Centro de Estudios de Posgrados de la Universidad Católica Andrés Bello por todo su apoyo. Para mí es un honor estar aquí presente con ustedes. Hablando de un tema tan interesante como es la inteligencia artificial y bueno, estando componentes que de verdad me han parecido extraordinarios desde esta mañana, así que muchísimas gracias por esta oportunidad. El día de hoy les voy a conversar sobre arbitraje e inteligencia artificial, un tema que pues me parece súper interesante y además se ha visto afectado
si se quiere decir, por por los avances tecnológicos, todo el tema de la justicia, tanto el arbitraje como el Poder Judicial, pues sí ha visto minado de desarrollos tecnológicos en virtud de todo este tema de la pandemia. Entonces me parece un tema súper interesante y espero les agrade. Lo primero que les voy a decir es que son consideraciones, son reflexiones. Como ustedes han visto, el tema de la inteligencia artificial no es un tema que está netamente o plenamente, desarrollado, sino que es algo que se va a ir desarrollando con el tiempo. Y bueno, simplemente voy a hacer unas reflexiones respecto al arbitraje y la inteligencia artificial. Lo primero que voy a decir es que, por favor, no veamos a la inteligencia artificial como un enemigo. Simplemente es una herramienta auxiliar que aquí, en palabras de Edgar Méndez, es capaz de maximizar el potencial de las destrezas cognitivas humanas, así como de automatizar tareas lentas y tediosas. Entonces, ¿qué se entiende por inteligencia artificial en el arbitraje? Aquí les traje como que algunos ítems de qué se puede entender como inteligencia artificial dentro del arbitraje, que como vimos en la exposición de Daniel, no existe un concepto unívoco. Sin embargo, incluso creo que Diego también señaló que a veces se confunde el tema de la automatización con el tema de la inteligencia artificial. Sin embargo, estos 7 elementos que ven aquí, o estos 7 procesos que ven aquí, es lo que se entiende actualmente como inteligencia artificial dentro del arbitraje, que es el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la extracción de datos, el análisis predictivo, la automatización de documentos, la automatización robótica de procesos y la revisión asistida por tecnología. Esto es lo que actualmente se denomina como inteligencia artificial débil, por así decirlo, porque se enfoca más en el tema de la automatización. ¿Por qué les coloqué esto en rojo? Porque precisamente en el arbitraje se utiliza muchísimo todo el tema del análisis predictivo y de la revisión asistida por tecnología. Y bueno, ¿qué es lo que se entiende como inteligencia artificial fuerte? Bueno, aquella que siempre nos imaginamos o la que nos plantean en las películas de, bueno, la capacidad que tiene una máquina de pensar tal cual como lo hace un humano, ¿no? O de realizar cualquier labor intelectual con el mismo nivel que lo hace un ser humano. E incluso hay algunos autores que consideran que para que sea considerada una inteligencia artificial fuerte, tiene que ser capaz de superar la prueba de Turing, que es decir, tiene que ser indistinguible un humano y una inteligencia artificial. Sin embargo, siento que todavía estamos muy lejos de esto, ¿no? De lograr ver a mayor escala una inteligencia artificial fuerte, a pesar de que se han hecho distintos avances o desarrollos con algunos robots, para que, bueno, sea casi igual que un humano. Pero quiero plantearles mi ponencia de la siguiente forma. ¿Cómo o dónde se puede evidenciar la relación entre la inteligencia artificial y el arbitraje? O si cambiamos la pregunta es, ¿dónde se puede ver el uso o dónde se puede utilizar la inteligencia artificial en el arbitraje? Entonces aquí los dividí antes del arbitraje y dentro del arbitraje. Si es antes del arbitraje, en el acuerdo arbitral, si es dentro del arbitraje, en la elección de árbitro, la etapa probatoria y la etapa decisoria. Sin embargo, yo lo dividí de esta forma para plantearnos unas preguntas que de verdad quiero que también los invite a ustedes a una reflexión, porque para eso estamos, para eso también está el INVEDET, para desarrollar esta materia, para presentar estos debates jurídicos y bueno, generar ideas respecto a lo que es la inteligencia artificial. Y la pregunta que me hago es la siguiente. Bueno, ¿es válido un acuerdo arbitral suscrito por robots con inteligencia artificial? ¿No? Entonces, nos vamos a la ley modelo de la CEDUNMI sobre arbitraje comercial internacional y bueno, en verdad, la gran mayoría de las leyes de arbitraje de la región, que lo único que piden es que el acuerdo arbitral conste por escrito. Y ese conste por escrito, por lo general, se cumple con respecto a una comunicación electrónica en virtud del principio de equivalencia funcional. En Venezuela sería a través de un mensaje de datos. Sin embargo, en otras partes o en otras jurisdicciones también consideran o siguen las notas explicativas o los textos de la CENUDMI sobre comercio electrónico, etc.
Entonces, si nosotros vemos que el requisito es un acuerdo de arbitraje, ese acuerdo tiene que estar por escrito y además que ese acuerdo por escrito se entiende que está por escrito cuando proviene de una comunicación electrónica, entonces nos preguntamos, bueno, ¿es válido un acuerdo arbitral suscrito por una inteligencia artificial? Y entonces aquí les quiero traer a colación la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, texto que gracias a las clases del profesor Luis Ernesto Rodríguez, pues pudimos analizar y que de verdad que me parece súper interesante analizar, no solamente para el acuerdo arbitral, sino también, bueno, para todos los contratos internacionales. Y esa convención señala en su artículo 12 que no se negará validez ni fuerza ejecutoria a un contrato que se haya formado por la interacción entre un sistema automatizado de mensajes y una persona física o por la interacción entre sistemas automatizados de mensajes, por la simple razón de que ninguna persona física haya revisado cada uno de los distintos actos realizados a través de los sistemas o el contrato resultante de tales actos, ni haya intervenido en ello. Entonces, me parece genial que la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas se haya planteado la misma pregunta que yo me planteé para el acuerdo arbitral, pero resulta que esto se lo planteó en el año 2007. Entonces, es importante ver cómo tenemos ciertas regulaciones quizás un poco olvidadas que debemos nuevamente traer a colación para ver si se puede regular o si podemos normar todo este tema de la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la anterior cita que les coloqué del artículo 12? Se puede entender que la Convención está reconociendo deberes o derechos a una determinada inteligencia artificial, y es que la propia Convención en su nota explicativa señala que efectivamente ella tomó en cuenta la evolución de la inteligencia artificial y señaló que una computadora puede aprender de la experiencia, modificar las instrucciones que componen sus propios programas e incluso formular nuevas instrucciones. Sin embargo, ella hace hincapié la nota explicativa de que no debe entenderse erróneamente que transforma en sujeto de derechos y deberes un sistema automatizado de mensajes o una computadora, sino que estas comunicaciones electrónicas estas comunicaciones electrónicas procederán de la entidad jurídica en nombre de la cual funciona el sistema de mensajes o la computadora. Entonces, vuelvo de nuevo con aquellos instrumentos como son la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá, sobre, bueno, ¿se permitirá o no se permitirá un acuerdo arbitral suscrito por un robot con inteligencia artificial? Precisamente porque es que no te pide nada más, simplemente que esté por escrito, y eso se puede cumplir a través de una comunicación electrónica, mensaje de datos, etcétera. Entonces, siguiendo esta convención, ¿ustedes consideran que sí o no se puede suscribir un acuerdo arbitral con inteligencia artificial? Yo soy partidaria de que sí, pero eso es mi opinión personal. Esto es algo que evidentemente no está desarrollado, hay mucho debate por delante. Sin embargo, en el caso de que alguna de las partes consideren esta posibilidad, pues recuerden que en el arbitraje pues existe la autonomía, o el principio rector es la autonomía de la voluntad de las partes. Ok, luego el uso de la inteligencia artificial respecto a la elección de los árbitros. Esto definitivamente podemos verlo en distintos desarrollos de software para elección de árbitros y sobre todo a través de una analítica predictiva. Y entonces lo que dicen distintos autores es que la inteligencia artificial puede ayudar a las partes a elegir al mejor árbitro para sus disputas en términos de calidad y disponibilidad. Existen bastantes desarrollos, e incluso las partes ya pueden optar por este tipo de software para verificar qué árbitro es mejor, ¿no? Para decir una determinada controversia. Sin embargo, aquí les coloqué que a pesar de que, bueno, el arbitraje rige la autonomía de la voluntad de las partes, en derecho comparado, pues existen ciertas reticencias o cierto recelo respecto a esta elección de árbitros
Yo aquí lo que les traje fue una ley que habla directamente del Poder Judicial, pero esta elección de árbitros o de jueces mediante este tipo de software o de sistemas o de inteligencia artificial. Entonces tenemos que tomar en cuenta esta ley de francesa, es del 23 de marzo de 2019, que señala que los datos de identidad de los magistrados y miembros de registro no pueden ser reutilizados con el propósito o el efecto de evaluar, analizar, comparar o predecir sus prácticas profesionales reales o presuntas. Esto es un poco, ojo, ya les dije que esto es para los jueces, esto no para los árbitros, sin embargo, solamente lo coloqué como para tomar en cuenta de que existen legislación al respecto que dice, mira, no estamos muy de acuerdo con esto de utilizar la inteligencia artificial para elegir a una persona que vaya a decidir una determinada controversia. Ok. Ahora viene la etapa probatoria, que en verdad es aquí donde más se utiliza la inteligencia artificial en el arbitraje, ¿no? A través de la revisión de documentos asistidas por la inteligencia artificial. Y dice que, bueno, que la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar grandes cantidades de documentos en menor tiempo, reduce costos, es más efectivo, y por eso es que se dice que, bueno, la inteligencia artificial puede ser un gran aliado, una gran herramienta para utilizar en el arbitraje, ¿no? O sea, para reducir costos, para hacerlo más efectivo, para hacerlo más célere. Entonces, esto se nota más en la práctica, cómo se utiliza el tema de la inteligencia artificial para la etapa probatoria. Sin embargo, también aquí les coloqué que hay que tomar en cuenta esta es una sentencia, ojo, esto no es un laudo, esto es una sentencia de igual forma, pero que solamente como para ejemplificar que sí lo están utilizando incluso en el Poder Judicial, pero en este caso en Nueva York señala que, bueno, que esta tecnología lo consideran como una de las más eficientes herramientas y que incluso la propia Corte en esta decisión señala que pues recomendaría utilizar este tipo de tecnología, sin embargo, evidentemente no va a forzar a ninguna de las partes que lo utilice. Esto lo coloqué aquí simplemente como un ejemplo de que ya se está utilizando incluso en el Poder Judicial, obviamente no en Venezuela, en otras jurisdicciones, y que, bueno, es una herramienta que ya tiene rato siendo utilizada desde el año 2012 aproximadamente. Esto un poco como para que lo tomen en cuenta. Y el tema que creo que es un poco más álgido, que en verdad han generado bastante discusión, es, bueno, pero un árbitro puede ser robot, o las partes pueden elegir un árbitro robot, o un laudo puede ser dictado por un robot. Este es el tema más álgido en arbitraje internacional o en el arbitraje en general, si un robot puede dictar un laudo o no. Y aquí solamente un poco para la reflexión de todos tomar en cuenta, bueno, pero entonces en el caso de que sí, supongamos que sí, ese árbitro robot que utiliza la inteligencia artificial simplemente puede decidir casos de arbitraje de derecho o arbitraje de equidad. ¿Dónde queda el tema de la justicia? Ese es otro tema que también hay bastante discusión, porque hay algunos autores que señalan, mira, pero entonces la justicia simplemente se va a limitar a una simple predicción. ¿Eso es justicia? ¿O no? O sea, una simple predicción que pueda hacer una inteligencia artificial para decidir un caso. ¿Eso se puede considerar justicia o no? ¿Qué pasa con aquellos conceptos indeterminados? Y sobre todo, algo que dijo Diego, ¿qué pasa con aquellos datos o data sesgada? ¿Ok? Recuerden que la inteligencia artificial se alimenta de datos, ¿ok? Se alimenta de datos y esos datos puede venir evidentemente sesgado porque esos datos provienen de humanos. Entonces, si tú cargas a un software o a la inteligencia artificial con data sesgada, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener una decisión evidentemente sesgada. Entonces, estas son cosas que hay que tomar en cuenta para determinar si efectivamente un laudo puede ser dictado por un árbitro robot. Aquí les coloco como un ejemplo de qué es lo que
incluso las noticias dicen o señalan sobre la inteligencia artificial y los sesgos que puede tener. Pueden ser contra las mujeres, contra personas de color. ¿Por qué? Porque si la data que le da la inteligencia artificial es que, bueno, evidentemente se falla. No nos vamos a meter con temas un poco delicados, pero si, por ejemplo, estamos hablando de un arbitraje de inversión y la data que le carga a la data que se le carga a un determinado árbitro de un arbitraje de inversión es data que falla a favor del Estado, por ejemplo, entonces, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Pues va a fallar a favor del Estado. Eso es un poco como para ejemplificar el tema de los sesgos. Ahora bien, nos vamos a los distintos instrumentos y en los distintos instrumentos podemos verificar si efectivamente se puede o no que un árbitro sea un robot con inteligencia artificial. Y bueno, si nos vamos a la Convención de Nueva York o a la Convención de Panamá, pues no dice efectivamente que un laudo tiene que ser dictado por un humano, ¿ok? Y bueno, la doctrina también dice, o los autores también dicen que es que simplemente porque anteriormente o al momento de la publicación de estas convenciones, pues no se tomó en cuenta esta discusión, ¿no? Como que no estaba muy en discusión, bueno, un laudo tiene que ser a juro dictado por un humano. Entonces aquí nada más se los coloqué como un ejemplo de esto, de si efectivamente las convenciones dicen o no el tema o delimitan que un laudo tiene que ser dictado por un humano. También les coloqué estos ejemplos, no me voy a detener mucho en ello por el tiempo, pero estos ejemplos de distintas leyes de arbitraje comercial, Argentina, Panamá, Venezuela, que ahí sí como que delimitan un poco más, tiene que tener cierta nacionalidad, tiene que ser una persona, tiene que ser incluso un abogado, entonces ahí van delimitando que un árbitro tiene que ser, parece que tiene que ser una persona humana. Y la ley de arbitraje comercial es un poco más clara en ese aspecto y dice, bueno, el proceso arbitral se suspenderá por inhabilidad o muerte de alguno de los árbitros. Entonces ahí se puede entender que, bueno, efectivamente, la ley de arbitraje comercial venezolana dice, sí, el árbitro tiene que ser humano, ¿no? Cerrando la lámina anterior, sin embargo, existen otras jurisdicciones que no delimitan este tema de que el árbitro tiene que ser un humano o tiene que ser una persona, y como son las jurisdicciones de Chile, Costa Rica, Colombia y México, un poco como para que lo tengan presente. Entonces, ¿cuál es la problemática de la utilización de la inteligencia artificial? Bueno, primero, en mi opinión, la data sesgada. Segundo, todo dependerá también el principio de la confidencialidad, si determinadas jurisdicciones consideran que la confidencialidad es un principio rector del arbitraje o no. ¿Por qué? Porque si estamos frente a la confidencialidad, entonces, ¿cómo se obtiene la data de los laudos, no? Esto es muy importante y por lo tanto, si hay confidencialidad, pues no existe como una data suficiente para cargar a la inteligencia artificial. Ahora bien, esto en el caso del arbitraje comercial, pero como ya hemos visto, creo que... Un minuto, sí, gracias. Okay, chévere. Pero en los arbitrajes de inversión, pues este tema de la confidencialidad, pues ya va para otra tendencia, pero bueno, no me voy a meter mucho ahí. Lo que sí quiero es terminar o concluir con esta lámina, que a pesar de que existan distintos debates jurídicos que me parecen súper enriquecedores, pues lo importante es no ver a la inteligencia artificial como un enemigo, sino como una herramienta que nos puede servir bastante. Bueno, muchísimas gracias y creo que ya finalicé mi ponencia. Muchísimas gracias, María Alejandra. Pienso que el INVEDET pronto pues dará cabida a un análisis profundo con un debate amplio sobre la aplicación de la inteligencia artificial, no solamente en el arbitraje, sino en la mediación y otros medios alternativos de solución de controversias. Gracias además por esa mirada completamente distinta de muchas otras que no profundizan sobre
explicar y exponer cantidad increíble de herramientas que están en el mercado, sino focalizarlas en los problemas que realmente tenemos en el arbitraje y en la inteligencia artificial aplicada. Bueno, sin perder más tiempo, pues vamos a darle la palabra a la profesora Luciana Scotti. Nos va a comentar la implementación de la inteligencia artificial en el proceso judicial, una perspectiva del derecho argentino en general y una perspectiva del derecho internacional privado en especial. La profesora Scott, más de otros títulos, pues doctora de la Universidad de Buenos Aires, profesora de Derecho Internacional Privado y Derecho de la Integración de la misma facultad o de la misma universidad, profesora de posgrado y doctorado en algunas otras universidades públicas y privadas, pues vicedirectora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, doctor Ambrosio L. Gioja, y pues miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional y de la SADIP. Es una autora pues consagrada, número de publicaciones, entre las que cuentan también publicaciones de Derecho y Tecnología. Sin más, estimadísima Luciana, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Luis Ernesto, muchísimas gracias por la invitación a este primer congreso de INVEDET, también a Universitas y también a la Universidad Católica Andrés Bello y a todos los que están aquí participando, tanto como expositores como asistentes. Efectivamente, y siguiendo un poco en línea a mi antecesora, aunque ya lo focalizó muy bien sobre arbitraje, hay algunos puntos de encuentro y otros quizás de desencuentro, porque evidentemente en el ámbito del arbitraje rige la autonomía de la voluntad y esto no siempre es así, o muchas veces de hecho no es así en el ámbito de los procesos judiciales en general. Sea internos, tengan elementos extranjeros de un modo u otro, hay una distinción clara. Un poco mi idea es, como también decían varios de los expositores anteriores, es exponer algunas ideas, algunas reflexiones. No hay nada dicho que sea palabra santa en esta materia. Estamos todos aprendiendo un poco con estas innovaciones de las nuevas tecnologías en general, muchas ya no tan nuevas, que evidentemente han generado una serie de múltiples beneficios para la sociedad contemporánea, y ni que hablar, esto se ha patentizado durante esta época tan particular que vivimos, que hemos transitado durante este año, y también en lo que es puntualmente dentro de esas tecnologías de la comunicación de la información, lo atinente a la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, por otro lado, nos invade, en el mejor sentido, en nuestra vida cotidiana, porque evidentemente cuando nosotros operamos a través de un motor de búsqueda como puede ser Google, o a través de una plataforma de streaming como puede ser Netflix, o a través de las redes sociales, evidentemente estamos siendo sometidos a un estudio de nuestros hábitos, de nuestras conductas, de nuestros comportamientos, y en ese sentido, digamos, advertimos con toda claridad que cuando nos difunden determinados artículos, productos, servicios que podrían ser de nuestro interés, de nuestra elección, evidentemente ahí detrás estuvo la inteligencia artificial, que a veces falla, porque uno advierte también, y esto no es algo menor, porque si esto sucede en el ámbito de un proceso judicial, la cosa cambia. Quizás lo que nos están ofreciendo en virtud de ese análisis de hábitos o de comportamientos no es tal. Entonces eso también hay que, digamos, considerar que también tiene sus fallas. Ahora bien, llevado lo que son las nuevas tecnologías y lo que es puntualmente la inteligencia artificial al ámbito de los procesos judiciales, lo cierto es que en todo lo que hace a la administración de justicia en general y en nuestro continente en particular, hay toda una tendencia hacia un diagnóstico de alguna manera negativo de la situación actual y en este punto tratar de que tengamos una administración de justicia, un poder judicial mucho menos burocrático y mucho más eficiente. En ese sentido, la informática jurídica, en general, ha aportado mucho, todo lo que tiene que ver con la informática documentaria, todo lo que son las bases de datos que hoy tenemos a nuestro alcance, y muchas veces a un alcance totalmente libre, de acceso libre, todo lo que es la informática jurídica aplicada al control y la gestión, el trámite hoy de los expedientes electrónicos que en la mayoría de nuestros países se ha implementado, y en los que no, en los que venía un poco demorado, este año justamente aceleró ese proceso, y finalmente lo que hace a la informática jurídica de carácter o en el plano decisorio. Y ahí es donde justamente la inteligencia artificial comienza a tener un rol central, adopta un rol central.
En ese sentido, cuando hablamos de la inteligencia artificial aplicada a el ámbito del proceso judicial, lo cierto es que se suele mencionar, se suele definir, digamos, como característica la creación de sistemas expertos que simulan el razonamiento jurídico decisional de nosotros, de las personas humanas, en definitiva, en el rol que juguemos, por caso, el rol de juez. Fíjense esta palabra tan utilizada de, digamos, un sistema experto que simula nuestro razonamiento, el razonamiento de la persona humana. Entonces, ¿esto es posible? ¿Hasta dónde realmente es factible? Y a su vez, en todo caso, ¿es valioso? ¿Sí? ¿Es positivo, más allá de la posibilidad en sentido fáctico? Quizás por la formación que tengo, que tiene que ver con el derecho internacional privado, normalmente cuando un juez tiene que aplicar un derecho extranjero, normalmente la teoría que más se utiliza es entender que el juez, digamos, local, tiene que aplicar el derecho extranjero imitando, simulando que es el juez cuyo derecho resulta aplicable. Y esto siempre se advirtió como algo muy dificultoso, y estamos hablando de humano a humano, más allá que pertenezca quizás a una cultura diferente. Pero, en definitiva, hay una cultura y seguramente hay algunas bases en común. Digamos, cuando pretendemos que sea una máquina la que simule nuestro pensamiento y nuestro razonamiento, que está desprendido, obviamente, de todo ese contexto cultural, posiblemente se generen aún más dudas. Lo cierto es que, en todo caso, es verdad que la inteligencia artificial se ha comenzado a aplicar en el ámbito de los procesos judiciales, pero también hay que advertir que, digamos, hay distintos grados y hay que saber diferenciarlos. No es lo mismo la posibilidad que nos da la inteligencia artificial en tanto la estandarización de procesos de despacho de mero trámite, la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para, por ejemplo, las notificaciones electrónicas, incluso para predecir, digamos, lo que en el ámbito de las medidas cautelares, que esto se ha utilizado en términos de, o a los fines de establecer el peligro en la demora, que sería una etapa, en todo caso, vinculado también, podría darse en una etapa probatoria, que cuando ya saltamos a la decisión de fondo. Y quizás ahí, esto pasaba también en el arbitraje, como recién relataba, digamos, es lo más complejo y quizás donde más cuestionamientos puede haber. En cualquiera de los casos y en cualquiera de los grados, indudablemente, así como en algún momento se hablaba de Internet y como de un espacio sin ley y que no era necesario regular o que era mejor no regular, y esto se advirtió que no podía ser así y cada vez hay más regulaciones, indudablemente en lo que hace la inteligencia artificial, también el proceso posiblemente vaya en ese mismo sentido. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente, digamos, si aplicamos la inteligencia artificial a la administración de justicia, al Poder Judicial, evidentemente hay que tener en consideración a la hora de su regulación algunos criterios. Mencionar solamente algunos. Todo lo tinente al respeto y al resguardo del debido proceso, digamos, elemento tan significativo para todos los países que respetamos los derechos humanos universales. Lo que tiene que ver con derechos fundamentales, derechos humanos en general, no solamente vinculados al aspecto procesal, sino los derechos humanos que pueden estar en juego en el conflicto que se suscite. Y por supuesto, y vinculado a todo ello, la necesidad de establecer ciertas pautas éticas, ¿sí? Que esto incluso se da cuando uno, aún aceptando este valor predictivo que nos brinda la inteligencia artificial, sabemos que hay una programación detrás, y en ese sentido, digamos, son personas las que están programando y que pueden también tener sus sesgos, y de ahí que, digamos, en las pautas que existen a nivel mundial se ha remarcado mucho la necesidad de resguardar derechos humanos y de resguardar el principio de no discriminación en ese sentido. Y ha habido algunos antecedentes en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, que evidentemente se puso en tela de juicio si esas pautas éticas, a través de la utilización de software de inteligencia artificial, habían sido resguardadas o no. Lo cierto es que encontramos algunos elementos, digamos, en el derecho comparado, sobre todo en el ámbito europeo. No voy a profundizar porque, digamos, algo ya se dijo y creo que se va a decir en la exposición que sigue, pero me interesa destacar, digamos, recientemente los trabajos que viene haciendo el Parlamento Europeo en este sentido, digamos, en donde ha mencionado, digamos, que quiere generar una batería de
de legislación, de normativa a nivel comunitario en materia de inteligencia artificial, y ya hay avances, incluso hay una comisión trabajando en lo que tiene que ver de la aplicación de la inteligencia artificial, ni más ni menos que al derecho penal, por ejemplo. Y por otro lado también me interesa destacar la Carta Ética Europea sobre Uso de la Inteligencia Artificial en Sistemas Judiciales, precisamente del año 2018, que proviene del Consejo de Europa, y que, como podrán imaginarse, dado que proviene de ese organismo internacional, indudablemente el foco está muy orientado hacia el resguardo de los derechos humanos. En el caso de Argentina, ¿sí? Lo cierto es que existen distintas iniciativas, y posiblemente la más avanzada, y que realmente uno dice, bueno, acá hay inteligencia artificial y se está utilizando, aunque no para tomar ya decisiones de fondo, es una iniciativa que se ha denominado Prometea. Sí, es un software creado por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo cierto es que este software tiene una faceta predictiva que lo que busca es una solución aplicable a un caso, que lo hace en menos de 20 segundos, obviamente a partir de la lectura de todos los datos, digamos, que reconoce, y todos los patrones de decisiones judiciales, digamos, disponibles en el sistema. Lo cierto es que, más allá de que tiene esta faceta predictiva, lo cierto es que se está utilizando, por un lado, para lo que es evitar tareas repetitivas, ¿sí? Como por ejemplo lo que tiene que ver con el control de los plazos, algo que, digamos, o sea, los plazos son perentorios en el ámbito de los procesos judiciales y hay alguien que los tiene que controlar, y esto lleva tiempo y es muy burocrático. Y lo que puede llevar varias horas o incluso días, en pocos segundos, este software o cualquier otro lo puede acelerar muchísimo. A su vez también se está utilizando para generar dictámenes de posibles soluciones, pero luego, en definitiva, es el juez el que decide en un sentido u otro. Digamos, de alguna manera esos dictámenes de la procuración, o en el ámbito del derecho francés, por ejemplo, la figura del abogado general, que, digamos, aporta un predictamen, un estudio, digamos, elaborado del caso, pero siempre hay alguien más que va a decidir, y en definitiva ocuparía un poco más ese rol que el de decisor en última instancia. Lo cierto es que la inteligencia artificial, indudablemente, para todo lo que tiene que ver con tareas estandarizadas, automatizadas, es sumamente útil. Sin embargo, en lo que hace a la toma de decisiones, sobre todo en países de derecho continental, en donde el valor del precedente es muy importante, pero no lo es al mismo modo que en el common law. Con lo cual, digamos, la tarea de estos sistemas predictivos es justamente buscar todo lo que ya se dijo en distintos casos análogos y que tuvieron decisiones judiciales. Pero lo cierto es que si bien esto es algo muy valioso, e indudablemente incluso esta plataforma, una de las cosas en las que insisten sus creadores es que busca el valor justicia, porque no es indudablemente razonable ni justo que en un mismo caso se resuelva de dos maneras diferentes. Indudablemente esto es un aporte que puede hacer la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que a su vez, cada caso es único, y a veces, incluso aunque no haya una reforma legislativa, hay una sociedad que se impone y que da lugar a un cambio, digamos, a nivel jurisprudencial, que generalmente luego tiene impacto también legislativo. Y lo cierto es que ese tipo de evolución, eso que algunos incluso llaman el activismo judicial, evidentemente, digamos, aplicando sin más esta inteligencia artificial, lo paralizamos, y posiblemente esto no sea lo mejor, digamos, lo más valioso en ese sentido, y posiblemente sea, casi les diría, o podría llegar a ser un salto al vacío, y evidentemente más disvalioso que otra cosa. Indudablemente, los algoritmos de las máquinas no funcionan igual que el cerebro de nosotros, que tiene, digamos, mucha más complejidad, y ante una sociedad compleja que nos da lugar a cada día casos más complejos, digamos, y donde el derecho tiene que actuar, pero el derecho como un fenómeno, como un producto cultural, necesariamente las personas humanas detrás de la decisión van a tener que seguir estando. Y esto no va en desmedro de la importancia de avanzar sobre lo que es inteligencia artificial en el ámbito
de la Administración de Justicia, porque evidentemente hay que, digamos, quedarse con la función colaborativa, ¿sí?, que nos puede brindar para esta mayor eficiencia en la tarea decisoria, tanto para lo que es el seguimiento electrónico del expediente, como decíamos, las notificaciones electrónicas. Esto en casos internacionales supera barreras y fronteras y realmente agilizaría incluso muchísimo, muchísimo más que hasta aún en los ámbitos nacionales. Incluso en el ámbito de otros actos procesales más o menos automáticos, más o menos automatizados, pero no en lo que es la decisión de fondo, que debería ser o debería tratar de ser un traje a medida para el caso en concreto y a partir de la interpretación de reglas y principios que correspondan. En definitiva, no vale preguntarnos si el juez o incluso el abogado va a ser reemplazado por la máquina, va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, sino en todo caso qué tareas del juez, qué tareas del abogado, qué tareas del operador jurídico en general podrían ser reemplazadas. Son algunas tareas, no todo el proceso. Esto es un poco algunas ideas que quería compartir con ustedes y no me quiero extender más, así cumplimos con el horario. Muchísimas gracias, profesor Scotti. Luciana, de verdad, con toda sinceridad, por tu aporte, por las ideas. Y antes de pasar a la próxima ponente, pues solo una reflexión más que una pregunta. Hemos leído en los últimos, yo creo que 3 años, pueden haber cientos o miles de artículos de prensa, de opiniones, de cualquier tipo de post relacionados con esta pregunta. Los jueces terminarán siendo robots, los abogados terminarán siendo desplazados, llegó la muerte de la profesión jurídica, y creo que, y rescato esa conclusión que ya también es muy fuerte en muchos académicos y en muchos prácticos, que es no, lo que hay que verdaderamente es ver la herramienta, no el fin, sino la evolución. Y creo que por ahí quitarnos un poco esa sensación que se ha transmitido mucho, y yo creo que también por un tema de amarillismo o de publicidad malsana, ¿no? De buscar la noticia de esa manera. Muchas gracias, disculpen esta intervención, y paso pues finalmente a nuestra última participante, nuestra última ponente del día de hoy, que es la profesora Teresa Rodríguez de las Heras. Nos va a comentar Repensando las reglas de la responsabilidad ante la inteligencia artificial, una visión europea. Pues la profesora tiene una historia y un currículum muy amplio. Voy a tener que hacer una síntesis, como lo hice también con algunos otros profesores del día de hoy. Es titular de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del grupo de expertos sobre responsabilidad de nuevas tecnologías de la Unión Europea, robots avanzados, inteligencia artificial, DLT, inteligencia e Internet de las Cosas. Es miembro del grupo de expertos de la Unión Europea para el Observatorio de la Economía de Plataformas en Línea, también miembro de otros grupos de expertos en el ámbito europeo. Experta y delegada de España ante UNIDROIT y ante UNCITRAL, grupo 4 y grupo 3, también, si mal no recuerdo ahora, y of Consul del despacho Andersen Global, y árbitro de la Corte de Arbitraje de Madrid y de la Corte Española de Arbitraje. Profesora Teresa, es un gran gusto y un honor tenerla con nosotros. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Luis Ernesto. Muy buenas tardes desde Madrid. Un cordial saludo a todos. Muchas gracias a todos los organizadores y además, en particular, me gustaría personalizarlo en Dalier Hernández Torres, que ha sido alumno mío en la Universidad Carlos III, y no quiero dejar de transmitirle la gratitud por este contacto y, por tanto, por haber recibido la invitación. He escuchado con muchísimo interés las intervenciones previas y, por tanto, mi idea es, en los pocos minutos que acompañarán a mi intervención, tratar de transmitirles cuál está siendo la visión europea desde la posición que me ha permitido formar parte, como ya Luis Ernesto amablemente mencionaba, de 2 de los grupos de expertos que estamos asesorando a la Comisión Europea en la reconceptualización de la responsabilidad, del marco europeo de la responsabilidad civil, para abordar ese extraordinario fenómeno de las nuevas tecnologías emergentes, y que voy a concretar, si les parece bien, centrándome en particular en lo que denominamos inteligencia artificial. Pues si les parece bien, me voy a permitir compartir con ustedes una presentación que me permita darle un poco de ilustración visual a algunos de los temas que vamos a ver.
Pues fíjense, el punto de partida que les planteo, ustedes me indican si no se desplazará correctamente la presentación, el punto de partida que les planteo trata de ser una reflexión y trata, por tanto, de provocar un debate posterior. Desde una perspectiva europea, lo que trato de ofrecerles es precisamente en qué medida hemos de repensar las reglas de la responsabilidad civil por los desafíos de la inteligencia artificial, es decir, en qué medida necesitamos reconsiderarlas y cuáles son, en definitiva, las opciones que tenemos. Es decir, si vamos a repensarlas, cuáles son las alternativas que podríamos considerar a los efectos de lograr, lo que enseguida les mostraré, satisfacer plenamente las funciones tradicionalmente atribuidas al régimen de responsabilidad. Y parto de una consideración que las ponentes previas ya habían mencionado con mucho acierto, y es que, claro, hablar del uso de la inteligencia artificial pues prácticamente nos lleva a plantear un abanico muy amplio de situaciones y escenarios muy diversos, que van a plantear desde un punto de vista de los daños generados y, por tanto, de la responsabilidad, situaciones de muy diversa relevancia. Y esto merece la pena tenerlo en cuenta porque nos va a empezar poco a poco a permitir identificar cuáles van a ser las áreas que generan un mayor riesgo y, por tanto, que pueden llevarnos a optar por posturas más cercanas, por ejemplo, a una responsabilidad objetiva por riesgo, o en qué medida podemos quedarnos satisfechos con la responsabilidad actual, por ejemplo, de productos defectuosos. Y es que, si se dan cuenta, la inteligencia artificial ha vertebrado prácticamente todas las actividades económicas y sociales de las sociedades contemporáneas y nos encontramos desde situaciones, como ven a su izquierda, del almacén automatizado de Amazon, situaciones de pura automatización de tareas materiales, con un reducidísimo margen de autonomía o de imprevisibilidad. Nos encontramos con un campo apasionante de uso de la inteligencia artificial para desarrollar actividades mucho más complejas que implican tomas de decisiones en un escenario incierto y complejo, por ejemplo, los coches autónomos, los buques autónomos que se han tratado con anterioridad, los drones y cualquier otra actividad de complejidad suficiente. Pero es que fíjense, incluso nos encontramos con todo el desarrollo de la llamada robótica asistencial, robótica con aplicaciones sanitarias, en la que, si se dan cuenta, nos encontramos más allá de los riesgos naturales de la robótica, la interacción directa con el ser humano, nos encontramos con todo un campo apasionante de daños derivados, por ejemplo, de un test de diagnóstico que realiza el robot, el chatbot que permite conversar al robot con el paciente, la posibilidad de utilizar, por ejemplo, caras de personas vivas o no en el propio robot. Es decir, la amplitud de daños que pudiera derivar de incorporar la inteligencia artificial a este tipo de actividades, como ven, supera con mucho simplemente el plantearnos daños personales o daños patrimoniales clásicos. Pero, naturalmente, lo que resulta de alguna manera distorsionador para la forma tradicional de abordar la responsabilidad es cuando nos damos cuenta que la inteligencia artificial ya no solo reemplaza actividades materiales, sino que, naturalmente, la clave es que empieza a reemplazar actividades cognitivas y capacidades decisorias del ser humano. Y esto incorpora un elemento que enseguida les indicaré clave en nuestro análisis, que es la posibilidad de incorporar un elemento de imprevisibilidad. Es decir, la posibilidad de dotar a este tipo de decisiones, si me permiten, ¿no?, de actos o de acciones de la inteligencia artificial a un grado creciente de autonomía. Y verán cómo esto será uno de los elementos indiscutiblemente clave para repensar las reglas de la responsabilidad. La Unión Europea se aproxima a la inteligencia artificial en un primer momento creando un grupo de expertos del que tengo el privilegio de formar parte, y este grupo de expertos elabora un informe en el que propone a la Comisión una serie de propuestas de, como les digo, de redefinición del marco existente de la responsabilidad civil. La Comisión Europea lo toma, lo discute con el Consejo y el Parlamento Europeo y, como enseguida les mostraré, el Parlamento Europeo, el 20 de octubre de este año, por tanto hace unas pocas semanas, elabora un proyecto de reglamento de responsabilidad civil derivado de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, si me permiten, lo que voy a hacer es trazar cuál ha sido el camino desde el grupo de expertos al reglamento futuro actual y cuáles han sido poco a poco las soluciones que han ido, verán, cristalizando en este proyecto, en esta visión europea. El grupo de expertos parte de la siguiente preocupación, si me permiten, ¿no?
tenemos que lograr que el sistema de responsabilidad civil, en primer lugar, siga manteniendo su función de compensar debidamente a las víctimas, es decir, queremos evitar cualquier situación de discriminación por razón de la tecnología. Víctimas, por ejemplo, que reciben una compensación íntegra porque el vehículo tenía conductor y que no lo reciben porque el vehículo es autónomo, es decir, lograr una compensación plena y absolutamente coherente. En segundo lugar, asegurar que la responsabilidad civil sigue cumpliendo la importantísima función preventiva, es decir, que sigue atribuyendo los incentivos, los riesgos y las responsabilidades de una manera adecuada y eficiente. Es decir, que nos permite identificar a aquel responsable que está en mejor posición para prevenir el riesgo y, por tanto, para tomar todas las medidas que permitan mitigar el impacto de un riesgo ulterior. Y, por supuesto, que las víctimas tengan un acceso completo, razonable y eficiente a la justicia para lograr la compensación. Fíjense, esto es importantísimo porque esto es el filtro sobre el cual vamos a empezar a observar la realidad que nos rodea. Y aquí viene la gran pregunta. Cuando observamos la inteligencia artificial combinada en ecosistemas cada vez más complejos con otras tecnologías como Big Data, Internet de las Cosas, Distributed Ledger Technologies, plataformas, ¿qué observamos? Pues, y esta es la clave, observamos que esta combinación de tecnologías generan una serie de rasgos que en el grupo de expertos llamamos rasgos disruptivos, que, como les mostraré enseguida, pueden afectar a algunos de los componentes convencionales, tradicionales del régimen de responsabilidad civil. Es decir, no queremos proponer un régimen de responsabilidad civil diferente por el mero hecho de que consideramos esta tecnología novedosa, diferente o recién llegada, que de hecho no es así. No va a haber un régimen para la inteligencia artificial, ni va a haber una ley para blockchain. La idea es, seamos tecnológicamente neutrales. Observemos la tecnología de ahora o del futuro y tratemos de identificar qué rasgos estén en la tecnología que estén pueden resultar distorsionadores para nuestra manera tradicional de aplicar la responsabilidad. Y estos son los rasgos a los que concluimos más relevantes. Fíjense, estos ecosistemas basados en inteligencia artificial son altamente complejos. Una complejidad interna de los propios algoritmos, una complejidad de los propios sistemas. Un vehículo autónomo implica no solo multitud de componentes, sino también multitud de actores, fabricantes, proveedores de datos, proveedores de mapas, proveedores de interconexión. Son altamente opacos. Este efecto que llamamos de caja negra implica que es tremendamente difícil para el usuario víctima entender cuáles han sido los fallos, los motivos, las causas, los defectos que han generado este daño. Es que además los sistemas de inteligencia artificial son altamente dependientes de los datos. Es decir, el nutriente de un sistema de inteligencia artificial son los datos. De modo que la existencia de datos, la incorrección de los mismos, la parcialidad, la insuficiencia, va a determinar o bien si quieren un resultado dañoso o al menos un resultado, desde luego, no eficiente. Pero es que además añadamos otro elemento más, es que son altamente vulnerables, porque nos podemos encontrar, imaginen solo dos ejemplos, toda una flota de drones utilizados por Amazon para hacer entrega a domicilio, que pudiera ser objeto de una brecha de seguridad y se utilizara para un ataque terrorista o sencillamente para vulnerar la privacidad de la población. Es decir, la vulnerabilidad hace que determinados riesgos controlables a pequeña escala se hacen inmensamente graves a gran escala. Y aquí viene un elemento que enseguida conecto con los próximos minutos de análisis de la responsabilidad. Miren, la inteligencia artificial nos ha permitido pasar poco a poco de sistemas automáticos a sistemas cada vez más autónomos. Es decir, hablar de automatismo implica asumir una predeterminación de ciertas instrucciones y ciertos resultados. Incorporar la autonomía implica incorporar aprendizaje, implica incorporar deep learning y machine learning, implica incorporar una adaptación permanente del sistema de inteligencia artificial al entorno. ¿Y esto qué significa para la responsabilidad civil? Imprevisibilidad. La imposibilidad de prever con total certeza cuál va a ser la acción que lleve a cabo el sistema de inteligencia artificial. Pues bien, con este mapa de descripción de los rasgos definitorios de las tecnologías disruptivas, llegamos a esta conclusión.
Si pensamos en el lado izquierdo de la pantalla, en cuáles son los elementos tradicionales de un régimen convencional de responsabilidad civil, y ponemos a la derecha el impacto que tendría sobre ellos estas características que antes le presentaba, pues nos encontramos con lo siguiente. El daño, ¿será el mismo el daño cuando hablamos de uso de inteligencia artificial? Pues a lo mejor es más viral, a lo mejor tiene mayor escala, pero nos plantea cosas muy interesantes, como por ejemplo, ¿será daño la propia pérdida de los datos? Si hablamos de nexo causal, el nexo causal es clave para hacer una adecuada atribución de la responsabilidad. Pero fíjense, una combinación de la complejidad, de la pluralidad de causas, de la opacidad y de la imprevisibilidad del aprendizaje nos hace tremendamente difícil identificar el nexo causal. Me lleva a otra pregunta interesantísima, apasionante, que mencionaban las ponentes previas. Realmente nosotros tenemos un régimen de responsabilidad civil antropocéntrico y hablamos de cosas como la culpa o la conducta o la diligencia que tienen que ver con comportamientos típicamente humanos. ¿Qué es la culpa en un sistema de inteligencia artificial? ¿Qué es reprobable en un sistema de inteligencia artificial? Quizá algunos piensen, entonces quizá nos bastará con el régimen de productos defectuosos. Pero entonces yo les digo, para provocar el debate, ¿realmente cuando un sistema de inteligencia artificial decide mal es porque hay un defecto? ¿O es porque ha decidido mal? Es decir, porque literalmente ha decidido erróneamente, incorrectamente, en virtud de los datos, en virtud del aprendizaje, en virtud del diseño del algoritmo. Entonces, ¿qué? ¿Debemos optar por la responsabilidad objetiva? Consideremos entonces que la tecnología es en sí misma arriesgada y hay que optar por una responsabilidad por riesgo. Pero a pesar de todo, primero, ¿es verdad que la tecnología incrementa el riesgo? Todos los datos apuntan a que es lo contrario. Solo el dato de los vehículos autónomos reduciría más de un 90% los accidentes de tráfico debido a errores humanos. Por tanto, si no es verdad que hay mayor riesgo, ¿cuál es el fundamento jurídico de una responsabilidad objetiva? Y en todo caso, ¿de quién? Fabricante, proveedor de datos, pasajero, conductor, usuario, operador. Por tanto, no hay una respuesta clara. Y por eso el grupo de expertos propone un informe, llega al Parlamento y el Parlamento elabora la siguiente propuesta que, para no extenderme en el tiempo, he pensado en resolverles o plantearles resumidamente de la siguiente manera. Esta propuesta de reglamento, fíjense lo que implica para Europa un reglamento, ¿no? Es decir, un texto único y armonizado sin margen de adaptabilidad por parte de los Estados. Fíjense, aplicaríamos el régimen contractual exactamente como se viene aplicando. Y después optaríamos por 3 regímenes que nos permiten resolver 3 imputaciones de responsabilidad diferentes. La primera, la responsabilidad del productor del sistema de inteligencia artificial se regirá por las normas de producto defectuoso. Segundo, la responsabilidad del usuario, es decir, del mero usuario de la tecnología, aquel que la usa como si fuera una mera herramienta, se resolverá por los regímenes existentes de culpa. Y este nuevo reglamento lo que hace es incorporar un régimen de responsabilidad atribuida a lo que se llama el operador. Es decir, el operador, y enseguida les contaré qué significa, el operador de un sistema de inteligencia artificial que no tiene por qué ser el productor y desde luego no es el usuario, quedará sujeto a lo que enseguida les voy a describir en un par de minutos como el régimen que configura este futuro reglamento del Parlamento Europeo. Pasemos esto, no me quiero detener aquí. Lo que hace el Parlamento Europeo es que define el sistema de inteligencia artificial basado, como ven, en 3 elementos. El sistema de inteligencia artificial, su ADN son los algoritmos, pero estos algoritmos están nutridos por los datos del entorno, de los oráculos, de los usuarios, de los sensores y además permanentemente adaptado al entorno a través del aprendizaje. Por tanto, el sistema de inteligencia artificial, como ven, es un sistema dinámico que se adapta permanentemente para incorporarse al entorno en el que toma decisiones. Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son las alternativas que teníamos para resolver este problema de la responsabilidad? La primera alternativa, la más sencilla, es, al final, las máquinas son productos. Y, por tanto, cuando los productos causan daños es porque son defectuosos. Tratemos de evitar el defecto todo lo posible con altos estándares técnicos, pero cuando el daño se produce, apliquemos el régimen tradicional del producto defectuoso. Segunda alternativa. No, es que no son meros productos, son productos de riesgo. ¿Cuál es la respuesta jurídica al riesgo? La responsabilidad objetiva. Por tanto, apliquemos un modelo de responsabilidad objetiva, pero la pregunta queda en el aire. ¿De quién? ¿Quién es responsable objetivamente? Dada la complejidad
y la pluralidad de componentes o de operadores que intervienen. Tercera alternativa, provocadora, apasionante, jurídica e intelectualmente muy sugerente, pero en la práctica poco práctica. Bueno, ¿y si utilizamos el concepto de personalidad jurídica, es decir, persona electrónica, para evitar todo este problema? ¿Y si ponemos una especie de escudo en el propio robot, en el propio sistema de inteligencia artificial, calificándolo de persona electrónica, de modo que le dotemos de un patrimonio separado y no haya que investigar más allá? No nos importa el proveedor, no nos importa el operador, nos importa el robot con su patrimonio. En el año 2017 el Parlamento Europeo lanza esta idea, poco a poco empieza a debilitarse, el grupo de expertos no lo considera como la mejor opción, dado la problemática práctica, si quieren, que genera, y el Parlamento definitivamente lo pospone. De modo que no está sobre la mesa ahora el concepto de personalidad electrónica, pero sí otros conceptos similares como seguros obligatorios, fondos de compensación o patrimonios separados que no impliquen la personificación de los robots. Y naturalmente nos quedaba una última opción. Bueno, volvamos al origen. ¿Cuál es el origen del régimen de responsabilidad civil en nuestros sistemas? La culpa. Volvamos a la culpa. Recurramos a la culpa y tratemos de identificar qué es lo que cuesta tanto en un sistema de inteligencia artificial. Bueno, pues si cuesta tanto identificar la causa, presumamos la culpa y dejemos que sea el propio operador el que se esmere en probar una diligencia debida. He elegido bien el sistema de inteligencia artificial, lo controlo debidamente, lo mantengo actualizado, ¿de acuerdo? Presumimos la culpa, por tanto, evita ese coste adicional de la víctima de tener que probar lo que opaco, complejo, difícil, dependiente de los datos. Pues bien, de todas estas opciones, y si les parece concluyo con estas dos ideas finales, lo que ha hecho el reglamento es optar por centrarse en una nueva figura que llama operador y crear la siguiente estructura dual. El régimen general es el régimen de responsabilidad subjetiva con presunción de culpa. Es decir, ¿quién es responsable si se produce un daño? El operador. Ahora vemos quién es. ¿Y cómo lo es? En calidad de responsable por culpa. Y solo excepcionalmente se crea un segundo régimen en paralelo de responsabilidad objetiva por riesgo para aquellos sistemas de inteligencia artificial calificados como de alto riesgo. ¿Cuáles están calificados como de alto riesgo? Los que aparecen expresamente en una lista añadida como anexo a este reglamento que todavía no está aprobado, por tanto no les puedo dar más pistas de por dónde va a ir. De modo que este operador responsable objetivamente solo se podrá liberar probando fuerza mayor, deberá tener un seguro obligatorio. Este régimen europeo prevalecerá sobre cualquier régimen doméstico que pudiera haber y, eso sí, se limita el alcance máximo del importe de la indemnización a 2 millones de euros o 1 millón en ciertos casos. No me detengo mucho más porque quería mostrarles el panorama completo. Pero quizá la pregunta que nos queda en el aire es, bueno, ¿y quién es este operador? Bueno, pues el reglamento habla de aquel en el que concurren dos elementos, control y beneficio. Será operador aquel que tenga capacidad de control sobre el riesgo que genera la inteligencia artificial y además se beneficie de su cumplimiento, de su operativa, de su funcionamiento. Por ejemplo, el fabricante de un vehículo autónomo es el fabricante, se llamará productor, le aplicamos productos defectuosos, pero cuando funciona un vehículo autónomo en la calle, lo hará probablemente porque forma parte de una flota de taxis autónomos. El que opere la flota será el que vamos a llamar operador, que será responsable subjetiva u objetivamente en virtud de si estamos dentro de la lista del anexo o no. Pues bien, con esto concluyo y les dejo lo que a mí me parece quizá más sugerente de todo, que es, me está dando la sensación de que lo que estamos creando es una especie de entramado de derechos y obligaciones de las partes que tratan de actuar como una especie de red de seguridad. De modo que la responsabilidad es disuasoria, ¿no? Cumple su función preventiva, pero tratamos de que no llegue la responsabilidad con una serie de derechos y obligaciones previas, que son el derecho, por ejemplo, a que te expliquen, el derecho a solicitar intervención humana, el deber, por otro lado, de mantener actualizado el sistema, el deber de mantener una caja negra de registro, el deber, por ejemplo, de supervisar siempre el funcionamiento, de modo que se ha colocado en un primer nivel este entramado de derechos y obligaciones y sobre un segundo nivel una responsabilidad civil que, como ven, se ha adaptado con comodidad, pero con importantes cambios a este sistema, a este nuevo mundo de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a la profesora Teresa por esta absoluta y vigente actualización de la labor europea en este momento, que bueno, nos deja incluso para muchos de nosotros en un plano ya no de unas respuestas probables, sino de unas respuestas bastante más concretas, ¿no? O sea, compartamos o no la visión, pues ya Europa plantea, creo, hace algunas semanas, ¿verdad, profesora? Estas respuestas ya concretas con un objetivo claro de reglamentación, ¿no? De reglamentación europea. Muchísimas gracias, profesora. Voy a cortar todos los tiempos lo más posible porque ya estamos fuera de la idea de cierre, pero sin embargo, pues tenemos varias preguntas. Es una lástima no tener más tiempo para ir cumpliendo con esas preguntas y respuestas. Voy a comenzar con el profesor Bolinaga. Pues hemos seleccionado algunas de esas preguntas. Le preguntan al profesor Bolinaga, ¿existe un marco de afirmación, ¿no? ¿Existe un marco legal relativo a la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por los derrames de hidrocarburos? Se ponen algunos ejemplos de ese marco normativo. Profesor, ¿lo mismo debería hacerse en relación a los buques autónomos o lo considera un camino largo o ineficaz? En el argot popular de los... Ok, bien. Sí, efectivamente, una de las cosas que ha usado el transporte marítimo, el negocio marítimo, para poder contener unos daños inmensos, como puede ser, por ejemplo, los daños derivados de contaminación, y lo empezó haciendo la OPA americana, o sea, la ley por contaminación de hidrocarburos, fue crear, por ejemplo, estos tipos de fondos. Inclusive después lo hizo a su vez Marpol, y tenemos los regímenes de Tobalov. Entonces ahí sería, como señalaba en la última exposición Teresa Rodríguez, si uno va a responsabilidad objetiva, evidentemente, que además yo creo que personalmente que debería ser el camino, aunque por supuesto hay que analizarlo, habría que crear este tipo de fondos. Y yo decía básicamente, quizás no por una cuestión netamente jurídica, sino económica. Si no tenemos la posibilidad de limitar responsabilidades para lo que pudiera ser ese operador marítimo, y a su vez tener fondos que pudieran alcanzar, por ejemplo, daños al ecosistema, estaríamos creando un problema tremendo de no poder asegurar lo que es el transporte marítimo, y prácticamente sería imposible realizar el transporte. Es decir, el transporte marítimo se basa hoy en la posibilidad de que se puedan asegurar daños y se puedan establecer este tipo de fondos que atiendan a los daños que de manera personal o individual no puede atender un operador marítimo, llámese propietario de barco, llámese armador o llámese fletante. Muchísimas gracias, Juan José. Pues tengo una pregunta, pues, de un profesor y conocido y amigo, Gustavo Amoni. Creo que puede ser incluso respondida por, pues, cualquiera del panel. De repente más enfocada a María Alejandra, que estuvo hablando y a Luciana, que estuvieron hablando de Poder Judicial, pero bueno, tienen los micrófonos abiertos. ¿Considera que debe reconocerse en Venezuela la nacionalidad de Sofía, la androide saudita, y que en este caso pudiera ser árbitra, entendiéndola, digamos, desde el punto de vista del respeto de género femenino, ¿no? Pues tienen la oportunidad de compartir y debatir incluso la pregunta del profesor Amoni. Hola, muchísimas gracias, Gustavo. El tema de la nacionalidad me gustaría, porque también quisiera saber la opinión de la profesora Teresa respecto a la nacionalidad, ¿ok? Entonces con eso no me voy a meter, pero según lo que vimos de la ley de arbitraje comercial, pues pareciera que hace referencia a un árbitro, a una persona humana, ¿no? Como árbitro. Entonces, creo que no está tan fácil para el ordenamiento jurídico venezolano. Profesora Luciana tiene abierto el micrófono y profesora Teresa también, y lo pueden mantener abierto. Hay bastante silencio en el entorno de todos.
Sí, muchas gracias. Perdón, que lo tenía desactivado, no me permitía activarlo. Sí, muchas gracias. Es interesante este planteamiento sobre nacionalidad, capacidad, por ejemplo, de actuar, capacidad de obrar. ¿En qué medida este concepto, en particular desde la visión europea de persona electrónica, lleva asociado todos aquellos elementos de la personalidad que podemos considerar puramente antropocéntricos? La idea de la persona electrónica es una idea muy, muy limitada de exclusiva finalidad patrimonial. Es decir, en ningún momento la Unión Europea me consta que haya abordado la personificación o personalidad electrónica con ningún fin que vaya más allá de la capacidad de separar un patrimonio y atribuírselo al sistema de inteligencia artificial. Por tanto, en absoluto implica ni la aplicación de derecho de familia, de nacionalidad, de derechos humanos, de capacidad de decisión, más allá de exclusivamente, como les digo, la posibilidad de un patrimonio separado. Esto ha sido importante porque, de hecho, el propio concepto de persona jurídica en el que se inspira, tengan en cuenta que también ha ido evolucionando en los últimos años. Pues, por ejemplo, nosotros solo muy recientemente hemos abordado la posibilidad de la responsabilidad penal de una persona jurídica, que de hecho es inadmisible en otras muchas jurisdicciones. Por tanto, ha nacido con un concepto muy, muy estrecho y, si quieren, muy pragmático, ¿no? Pensado exclusivamente para resolver lo que es hoy el problema más inmediato. Por tanto, no se ha considerado nada que tenga que ver con nacionalidad, ciudadanía, ni aplicación de libertades o derechos civiles. Perdón, profesora Luciana, voy a intervenir en un segundo. La profesora Teresa, entiendo que se tiene que retirar porque tiene otra actividad ya mismo. Pues yo sí tengo una pregunta para usted, que espero si puede responder de manera muy corta, y después quedamos unos minutos más nosotros, porque hay algunas preguntas más adicionales. En los textos y en los preámbulos de todos estos desarrollos europeos, sobre todo los más recientes, leí en varios de esos párrafos que la Unión Europea tiene como objetivo ser un espacio, un ambiente pro desarrollo, aplicación y uso de la inteligencia artificial, y sentí una idea de competitividad desde el punto de vista legislativo. Es decir, queremos dar un espacio, pero que también nos permita desarrollarlo y también con un trasfondo económico. Es decir, puede para usted haber una carrera de regulación pro desarrollo, guardando obviamente ética y derechos humanos. La Unión Europea está en esa labor en este momento también, más allá de lo jurídico, ¿no? Muchísimas gracias, José Ernesto, y gracias a todos, y disculpas, profesora Scotti, por no haberle dado la palabra previamente, que me tengo que marchar y es el motivo. Efectivamente, la Unión Europea se ha enfrentado al desarrollo de la innovación tecnológica siempre con una doble preocupación. La competitividad como región, es decir, competitivos desde el punto de vista de fabricación de productos, desarrollo de tecnología, pero otro lado, esa idea muy europea que ha calado de ser también referentes regulatorios. Y yo, por ejemplo, les puedo contar en un nivel puramente anecdótico, nuestro grupo de expertos acompañamos a la Comisión Europea a China para una reunión de alto nivel con los ministerios competentes en China, precisamente porque la idea era, si me permiten, convencerles, ¿no?, o trasladarles la postura europea para que China incorporara marcos regulatorios parecidos al marco europeo. Es decir, que no se produjera un efecto que le preocupa extraordinariamente a Europa, que es que nosotros subimos los estándares, creamos un marco regulatorio protector, ¿no?, tutelante, y sin embargo llegan productos de otros países que pueden no haber sufrido ese control, si quieren, regulatorio tan estricto. Por tanto, efectivamente, hay un deseo europeo no solo de ser competitivo, sino también de ser referente, como por ejemplo ha intentado serlo con el famoso Reglamento de Protección de Datos, ¿no?, con el GDPR, ha tratado de ser modelo, ¿no?, ser modelo que cala de tal manera en el comercio internacional que se adopte como el mejor estándar ahora mismo en el mercado. Entonces, le confirmo que efectivamente, Luis Ernesto, este es el planteamiento y la aspiración europea. Buenísimo, muchísimas gracias, profesora. Creo que desde la región también nosotros tenemos entonces la misión y el deber de mirar, como decía uno de nuestros ponentes anteriores, cómo desarrollar esa política también competitiva desde el punto de vista de la región, tanto suramericana, centroamericana y en general americana, ¿no? Muchísimas gracias, profesora, por su tiempo y pues siempre invitada al INVEDET para participar. Muchas gracias. Un saludo a todos los ponentes y participantes y mis disculpas por tenerme que marchar tan precipitadamente. Un saludo a todos.
Luciana, bueno, nada, darte la palabra y tomarnos unos minutos más de los que nos queramos quedar ya en esta ronda de preguntas y respuestas. Tienes ahora, pues, toda la oportunidad. Disculpa la intervención. No, por favor. Un poco en esto de la categoría de nacionalidad o de género, yo creo que no serían aplicables en principio a estas máquinas, digamos, con inteligencia artificial, así como en definitiva a las personas jurídicas, digamos, no se les aplica, digamos, esos criterios de nacionalidad, mucho menos de género. Bueno, creo que acá estamos hablando en todo caso de otro sujeto y que indudablemente esas categorías no les serían aplicables. En todo caso, se podría hablar de, digamos, de la capacidad, quizás en otros términos, con alguna otra terminología, pero sí sería tal vez más apropiado, digamos, ese análisis, pero no creo que fuera siquiera necesario por ahí trabajar esos criterios de nacionalidad, ciudadanía, género. Me parece que es entrar digamos, en un pozo bastante pantanoso e innecesario. Creo que hay una pregunta ahí sobre el final, que era si había, digamos, o sea, cuando en los casos estos de aplicación de esta plataforma, de este software Prometea, si había habido impugnaciones. Que, digamos, que yo sepa no, porque, y esto tiene que ver con que en realidad, digamos, lo utiliza lo que es el ámbito de la Fiscalía General de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual después hay una decisión judicial que puede tomar en cuenta el dictamen de la Fiscalía o no, pero en ese sentido no daría lugar, o en principio no daría lugar a una impugnación per se. En general, más que nada, se está utilizando en lo que son amparos judiciales en virtud o en casos, digamos, en que está en tela de juicio el derecho a la vivienda, también cuando está en tela de juicio las licencias para los taxistas, cuando no se le otorga, digamos, ante la falta de otorgamiento de una licencia y un reclamo en ese sentido, y en ejecuciones fiscales, que de alguna manera, digamos, tienen un tratamiento más estandarizado que otras temáticas. Entonces, en ese sentido, se ha podido encuadrar y son esos casos todavía bastante limitados en los que se utiliza y el diagnóstico es positivo en cuanto a que ha agilizado mucho los tiempos, que no es algo menor, ¿no? Porque este dicho de que la justicia lenta no es justicia, bueno, hay mucho de cierto, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta esa valía de la tecnología y de la inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias, Luciana. Muchísimas gracias a todos. Damos por cerrado esta ronda de preguntas y respuestas. Quedaron otras, pero ya estamos 17 minutos sobre la hora. Planteo incluso al equipo del INVEDET que podamos recoger también las preguntas que se hicieron a través de otros medios y que no aparecían ahora directamente en el chat, y que si los expositores nos permiten podamos formular esas preguntas y terminar en un documento de respuestas posibles, breves, y lo podamos publicar y hacer circular de forma pública en el blog o en la plataforma de INVEDET. Pues simplemente me corresponde palabras cortísimas de cierre, retomando una idea del expositor Diego Fernández, que fue luego acompañada también por nuestro querido amigo el profesor Fabricio, finalmente también con Luciana, y ahora pues mirando la posición europea. Creo que no es malo tratar de juntar todos los esfuerzos que se estén haciendo de manera individual y local en nuestro surcontinente o centro y surcontinente, y que pues grupos, no de expertos necesariamente, porque es difícil ese calificativo de experticia, pero sí grupos de trabajo combinados hagan desarrollos tanto de derecho comparado como de derecho, pues, digamos, regional, o sea, pensando en esa idea de un tratamiento de la inteligencia artificial y el derecho no tan localista, no tan nacional, sino más regional en ese sentido. Pues con esa idea propongo pues esa ampliación del trabajo a nivel de todos nuestros países, pues desde Venezuela, pienso yo desde la academia en Venezuela, o la que podamos representar, todos los esfuerzos comunes, invitar a todos los demás interesados, profesores, pues estudiosos, especialistas, expertos venezolanos a unirse al Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología. Es un instituto que también pues forma parte de
reconocimiento a toda la labor que por muchos años se hacía de forma independiente, autónoma, pero bueno, con toda la explosión de COVID se logró aumentar. De resto, despedirnos, 1.000.000 de gracias a todos, 1.000.000 de gracias también a Universitas, a todo su equipo técnico por el absoluto apoyo a esta actividad. Esperemos que sigamos trabajando en el futuro. Un gran apoyo a la Universidad Católica Andrés Bello y a su posgrado de Derecho. La profesora Ninosca Rodríguez, directora de posgrado, no nos pudo acompañar el día de hoy, pero pues nos ha enviado su ponencia y su presentación para ser publicada, así que también un gran agradecimiento a la universidad. De resto, pues desearles un feliz día y una extraordinaria Navidad para todos desde el INVEDET. Muchísimas gracias por su asistencia.